Visité a mi esposa de sorpresa en su trabajo. Cuando me presenté como su marido, el guardia se rió en mi cara. Señor, no mienta. Veo al esposo de la jefa todos los días. Mírelo, ahí viene saliendo. Decidí seguirles el juego hasta el final. Todo comenzó como una idea tan inocente que ahora me parece estúpida. Laura llevaba semanas trabajando hasta tarde otra vez, cumpliendo esas jornadas brutales de 12 y 14 horas que exigía ser la directora general de Tecnologías Meridian. Yo llevaba demasiadas noches cenando solo, comiendo sobras en silencio mientras ella me enviaba mensajes genéricos sobre reuniones de directorio y emergencias de clientes. Esa mañana salió corriendo sin su café habitual. Pensé que llevarle su latte favorito y un sándwich casero podría alegrarle el día. El edificio de oficinas del centro se veía imponente mientras estacionaba en el espacio para visitantes. Solo había estado en la oficina de Laura un puñado de veces a lo largo de los años. Ella siempre decía que era más fácil mantener el trabajo y la casa separados, y yo respetaba ese límite. Tal vez respeté demasiados límites. Caminé a través de las puertas de vidrio con el café y la bolsa en la mano, sintiéndome extrañamente nervioso. El vestíbulo era puro mármol y cromo, ese tipo de espacio corporativo intimidante que me hacía agradecer mi tranquilo despacho contable. Un guardia de seguridad estaba sentado detrás de un escritorio enorme, con una placa que decía Carlos. «Buenas tardes», dije, acercándome con una sonrisa que esperaba pareciera confiada. «Vengo a ver a Laura. Soy su esposo, Gerardo». Carlos levantó la vista de su pantalla. Su expresión cambió de la cortesía profesional a algo que no pude descifrar. Me estudió la cara como si intentara resolver un acertijo. ¿Dice que es el esposo de la señora? Su voz tenía una nota de duda que me revolvió el estómago. Sí, así es. Gerardo. Le traje el almuerzo. Levanté la bolsa, sintiéndome de repente como un idiota. La expresión de Carlos cambió por completo. Sus cejas se alzaron y luego hizo algo que me heló la sangre. Se rió. No una risita educada, sino una risa genuina y perpleja que resonó en todo el vestíbulo. Señor, lo siento, pero yo veo al esposo de la señora todos los días. Acaba de salir hace unos 10 minutos. Carlos señaló hacia los ascensores con total certeza. Ahí está. De hecho, está volviendo ahora mismo. Me giré y vi a un hombre alto con un traje gris impecable caminar con determinación por el vestíbulo. Era más joven que yo, tal vez unos 45 años, con ese porte seguro de quien es dueño del lugar. Pelo perfecto. Zapatos brillantes. Todo en él gritaba éxito y autoridad. El hombre saludó a Carlos con familiaridad. Buenas tardes, Carlos. No hay problema, señor Estrada. Ella está en su oficina. Frank Estrada. Conocí ese nombre por las historias de trabajo de Laura. Su vicepresidente, el hombre que se unió a la compañía hace 3 años. Siempre lo mencionaba de paso, siempre en contexto profesional. Frank esto, Frank aquello, siempre negocios. Mis manos se entumecieron alrededor del café. La bolsa de papel crujió cuando apreté el puño involuntariamente. Todo en mí quería hablar, corregir este enorme malentendido, pero mi voz me había abandonado. Carlos nos miraba a ambos, ahora visiblemente confundido. Lo siento, señor, pero ¿está seguro de que es el esposo de la señora? Porque el señor Estrada aquí está casado con ella. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Casado con ella. Presente. No dice estar casado, sino una declaración de hecho que destrozó mi realidad. Frank se detuvo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo pasar por su rostro. No culpa, no sorpresa, sino reconocimiento. Él sabía exactamente quién era yo. ¿Hay algún problema aquí? La voz de Frank era suave, controlada. La voz de un tipo acostumbrado a manejar crisis. Sentí una oleada fría en el cerebro. Mis instintos me gritaban que explotara, que exigiera respuestas, que armara el escándalo que se merecían. Pero una sabiduría más profunda, nacida de 28 años de evaluar personas como contador, me dijo: cállate y sigue el juego. Tú debes ser Frank, dije, forzando mi voz para que no temblara. Laura te ha mencionado. Soy Gerardo, un amigo de la familia. La mentira supo amarga, pero me compró tiempo para pensar. Solo estaba dejando algunos documentos para Laura. Los hombros de Frank se relajaron un poco, pero sus ojos seguían alerta. Sí. Laura también te ha mencionado. ¿En serio? ¿Qué le había dicho ella? Ella está en reuniones casi toda la tarde, pero puedo asegurarme de que reciba lo que trajiste. Le entregué el café y el sándwich, mecánicamente.
Solo dile que Gerardo pasó por aquí. Por supuesto. La sonrisa de Frank era perfectamente profesional, como si no acabáramos de tener la conversación más surrealista de mi vida. Caminé de vuelta a mi coche aturdido. Mis piernas se movían solas. Todo parecía igual que cuando llegué hacía 30 minutos, pero mi mundo había cambiado fundamentalmente. Me senté en el auto y miré el edificio. 28 años de matrimonio. 28 años compartiendo cama, hogar, sueños y miedos. 28 años creyendo que conocía a esta mujer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Voy a llegar tarde otra vez esta noche. No me esperes. Te quiero. Las palabras se sentían como un insulto. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces habían presentado a Frank como su esposo, mientras yo cocinaba para uno solo, creyendo sus cuentos de reuniones tardías? Conduje a casa por calles que de repente se sentían extrañas. Nuestra casa se veía igual, la colonial de ladrillo, el buzón con nuestros nombres. Todo exactamente como lo había dejado, excepto que ahora sabía que todo estaba construido sobre mentiras. Entré. El silencio no era paz. Era el vacío de un escenario. Caminé por las habitaciones llenas de recuerdos. Fotos de la boda. El cuenco de cerámica que ella hizo en esa clase hace 5 años. ¿Algo de eso fue real? Me senté en la cocina mirando a la nada. Mi mente repasaba la escena de la oficina, buscando una explicación lógica, pero solo había una, y no estaba listo para aceptarla. La puerta se abrió a las 9:30, como siempre. Los tacones de Laura sonaron en la madera, las llaves en la mesa. Sonidos normales de una noche normal, excepto que ya nada era normal. Gerardo, ya llegué. Su voz tenía ese tono de cansancio cálido de siempre. Entró a la cocina, impecable en su traje azul marino, luciendo como la directora exitosa que era. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté en piloto automático. Ella suspiró, aflojándose la chaqueta. Agotador. Reuniones una tras otra. ¿Ya cenaste? Asentí, escaneando su cara buscando una señal, un tic nervioso. Nada. Era la misma expresión de siempre, cansada pero contenta de verme. Te llevé café hoy, solté con cuidado. A tu oficina. Laura se congeló un microsegundo con el vaso en la mano. Por una fracción de segundo, algo cambió. Luego sonrió. ¿En serio? No recibí nada. Se lo di a Frank para que te lo pasara. Otra pausa, tan breve que casi la imaginé. Ah, Frank mencionó que alguien pasó por allí. Tuve tantas reuniones que probablemente lo olvidé. Se dio la vuelta para servirse vino. Fue dulce de tu parte pensar en mí. La vi beber. Sus manos no temblaron. O me decía la verdad, o era la mentirosa más consumada que jamás hubiera conocido. El resto de la noche fue una pantomima de normalidad. Vimos las noticias, hablamos del fin de semana. Pero por dentro, yo tenía un segundo corazón latiendo de puro pánico. Mientras ella dormía tranquila a mi lado, yo miraba al techo preguntándome, ¿quién es esta mujer? ¿Cuántas veces llegó a casa después de ser la esposa de Frank para volver a ser la mía? A la mañana siguiente me dio el mismo beso rápido de despedida. Usaba su perfume favorito. Todo era familiar, excepto que ahora sabía que estaba besando a una extraña. Llamé a mi oficina y dije que trabajaría desde casa. Necesitaba investigar. Empecé a revisar la casa con la precisión metódica de un auditor. Los cajones del escritorio no tenían nada raro. Pero en el fondo de un bolso, encontré un recibo de restaurante arrugado. Un lugar francés del centro, cena para 2, hace 6 semanas. $68. Hora, 8:15 p.m. Recordaba esa noche. Ella me dijo que cenaba con una cliente de Portland. Pero el recibo no tenía gastos de alcohol excesivo ni platos para impresionar. Era una cena íntima, 2 platos fuertes, una botella de vino. Mi teléfono sonó. Era Laura. Hola, cariño. Respondí, sorprendido de que mi voz sonara normal. Hola, solo quería saber cómo estabas. Sonaste un poco raro esta mañana. Su voz sonaba genuinamente preocupada. La ironía era brutal. Solo cansado, mentí. No dormí bien. Tal vez deberías descansar hoy. Has estado trabajando mucho. Aproveché el momento. De hecho, estaba pensando en esa cena que tuviste con la cliente de Portland, hace 6 semanas. ¿Cómo resultó? Hubo una pausa. Ella calculó su respuesta. No resultó. Decidió ir con una firma local, dijo con voz estable. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Parecías emocionada. Bueno, a veces se gana,
A veces se pierde. Escuché que tecleaba de fondo. Estaba respondiendo correos, mientras me mentía. Tengo que volver a la reunión. Nos vemos en la noche. Colgué y seguí auditando. Revisé los estados de cuenta línea por línea. Encontré cargos de gasolina en la otra punta de la ciudad, lejos de sus rutas habituales. Un cargo en una librería, un martes por la tarde. Laura no leía por placer desde hacía años. Siempre decía que estaba demasiado cansada. Pero el descubrimiento más condenatorio vino de su laptop, que dejó abierta en la cocina. Me dije que solo la iba a cerrar, pero vi una notificación en la esquina. Frank Estrada le ha enviado una invitación. No debía abrirlo, pero tenía que saber. La invitación era para una cena. Esa noche, 7 p.m., en nuestro restaurante italiano favorito. Reserva a nombre de Frank. Revisé más atrás. Almuerzos con Frank. Citas médicas que nunca mencionó. Un retiro de spa que en realidad fue un fin de semana con él. Y las recurrentes. Café con F, todos los martes a las 8 a.m. Cena cada 2 jueves. Y planificación del fin de semana marcado para el sábado siguiente, cuando me dijo que tenía que trabajar. Estaba viendo una vida paralela, meticulosamente programada. Frank no era una aventura. Según esto, era su relación principal. Yo era la nota al margen, el inconveniente administrativo. El jueves ocurrió lo inevitable. La puerta del garaje se abrió a las 6:15. Laura llegó temprano. Cerré la laptop de golpe. «Llegaste temprano», dije. Se veía hermosa. Se había retocado el maquillaje y llevaba un vestido negro que le compré para su cumpleaños. «Logré terminar antes», dijo, pasando hacia el refrigerador. «Pensé que podríamos salir a cenar. Hace una eternidad que no hacemos algo espontáneo». La mentira fue tan suave que casi la creí. Si no hubiera visto el calendario, me habría emocionado. «¿En qué pensabas?», pregunté. «Tal vez ese lugar de sushi». Estaba revisando su teléfono mientras hablaba. Sus dedos se movían rápido. La observé teclear. ¿Le estaba escribiendo a Frank? ¿Cancelando? ¿O era parte del juego? De repente, levantó la vista con falsa decepción. En realidad, acabo de recordar que tengo una conferencia con la oficina de Tokio. Se me olvidó por completo. Sacudió la cabeza. Lo dejamos para otra ocasión. Por supuesto. Sentí el frío cristalizarse en el estómago. ¿A qué hora es? A las 7:30. Probablemente tomaré algo rápido de camino a la oficina. La escuché subir las escaleras. Se estaba cambiando el vestido negro, probablemente por algo más de negocios. 20 minutos después, bajó. Blusa azul marino, pantalones oscuros. Muy profesional, pero demasiado atractiva. El maquillaje estaba retocado, el pelo perfecto. No parecía alguien que se va a sentar a una llamada telefónica, parecía alguien que va a una cita importante. «Intentaré no llegar muy tarde», dijo, y me besó en la mejilla. El mismo lugar que había besado esa mañana, pero ahora el contacto se sentía frío, como una traición. «Tómate tu tiempo», respondí. «Probablemente me acueste temprano de todos modos». Recogió sus cosas, el bolso, el maletín, las llaves. La misma rutina que yo había visto miles de veces, pero ahora sabía que estaba viendo a una actriz saliendo de un escenario para entrar en otro. «Eres tan comprensivo, Gerardo. No sé qué haría sin ti». Las palabras se sintieron como puñaladas de hielo. ¿Cuántas veces me había dicho eso, mientras se iba con otro? La casa se quedó en silencio cuando se fue. No vacía, sino pesada. Cada cosa familiar parecía burlarse de mí. Las fotos de la boda en la repisa, los recuerdos de las vacaciones, la mesa de centro que elegimos hace 10 años. Todo era real, pero ya nada significaba lo que yo creía. Me hice un sándwich y me senté frente al televisor, pero no pude comer ni concentrarme. Mi cabeza daba vueltas con las mismas preguntas imposibles. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cómo fui tan ciego? Y lo peor, ¿todo nuestro matrimonio fue mentira o hubo un momento en que dejamos de ser nosotros? A las 8:30 no aguanté más. Agarré el auto. Me dije a mí mismo que iba al supermercado, que la ruta era normal. Pero cuando vi el BMW plateado de Laura en el estacionamiento del restaurante italiano, estacionado justo al lado de un Mercedes oscuro que supuse que era de Frank, se me rompió el último hilo de esperanza. Estaban ahí adentro. En ese momento. Compartiendo el mismo tipo de cena íntima que yo pensaba que era exclusiva de nosotros. ¿Le estaría diciendo que lo amaba? ¿Se estaría riendo de sus chistes como antes se reía de los míos? ¿Estarían planeando un futuro donde yo no existía? Regresé a la casa aturdido.
con la realidad cayéndome encima como una losa de concreto. Mi esposa de 28 años tenía una doble vida tan perfecta, tan bien integrada, que yo no había visto ni una grieta. La mujer que creía conocer mejor que nadie era una extraña. Mi matrimonio sólido era solo la fachada para su relación real. Pero lo que más me aterraba era que no tenía idea de cuánto tiempo llevaba mintiendo, ni qué demonios iba a hacer yo al respecto. La prueba definitiva llegó 3 días después, de la forma más estúpida posible. Estaba limpiando el cajón de las porquerías en la cocina, algo que hago cada 3 meses, cuando mis dedos tocaron una llave que no reconocía. Era de latón, vieja, con un llavero de un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Me quedé mirándola un largo rato. Nosotros éramos dueños de nuestra casa desde hacía 8 años. No había ninguna razón para tener una llave de un apartamento, y menos de uno que quedaba a 30 minutos de nuestro barrio. Esa tarde, Laura tenía una presentación con un cliente. Esperé a que saliera y conduje hasta el complejo de apartamentos. Era un lugar agradable, clase alta pero discreto, el tipo de sitio donde un ejecutivo tendría una segunda residencia. Me estacioné en el área de visitas, mirando la llave en mi mano, preguntándome si realmente quería saber qué puerta abría. La respuesta llegó sola. El Mercedes de Frank entró al estacionamiento y se metió en un espacio numerado. Lo vi bajar con bolsas del supermercado y ropa de la tintorería. Se movía con la tranquilidad de alguien que llega a su casa, no de visita. Cuando desapareció en el edificio C, esperé exactamente 10 minutos. Luego lo seguí. La llave entró suave en la cerradura del apartamento 214. La puerta se abrió a una vida que yo no sabía que existía. No era un picadero ni un escondite temporal. Era un hogar. Muebles, libros en los estantes, los cojines favoritos de Laura, que yo pensaba que habíamos donado, arreglados en un sofá que nunca había visto. Pero lo que me mató fueron las fotos. Había fotos en la repisa. Laura y Frank, en una fiesta de Navidad de la empresa, con el brazo de él alrededor de su cintura, posesivo, íntimo. Los dos en una playa, bronceados y relajados. Laura con un vestido de verano que yo no conocía, riéndose mientras Frank la besaba en la mejilla. En la foto, su mano izquierda se veía claramente sin el anillo de matrimonio. Caminé por el apartamento como un fantasma. Esto era una segunda vida establecida. En el dormitorio, la ropa de Laura estaba colgada junto a la de Frank en el armario. Su perfume estaba en el tocador junto a la colonia de él. En el baño había 2 cepillos de dientes, su solución para lentes de contacto y esa crema cara que supuestamente se le había acabado hacía 6 meses. En la barra de la cocina encontré la bomba. Una carpeta etiquetada con la letra de Laura. Planes futuros. Adentro había listados de casas a nombre de Frank, folletos de vacaciones a lugares que ella nunca mencionó, y un plan de negocios para expandir tecnologías Meridian con Frank como director y Laura como presidenta. Pero al fondo de la carpeta había algo que me hizo temblar las manos. Un documento de Morales y Asociados, un bufete de derecho familiar. Conocía el nombre porque ellos hicieron nuestro testamento hace 5 años. Según el resumen, Laura se había reunido con ellos 2 veces en los últimos 4 meses. El documento detallaba la estrategia con una frialdad clínica. Presentar demanda de divorcio por diferencias irreconciliables y abandono emocional. El plan era establecer un patrón de mi supuesta falta de disponibilidad emocional. Iban a usar mi preferencia por las noches tranquilas en casa para pintarlo como aislamiento social. Mi satisfacción con mi despacho contable se convertiría en falta de ambición. Mi estilo de vida modesto sería reformulado como una incapacidad para apoyar su crecimiento profesional. Lo más escalofriante era la línea de tiempo. Laura llevaba al menos 2 años planeando esto, documentando cada paso en falso mío para armar el caso. Había creado una narrativa donde yo era un esposo inadecuado y ausente, mientras yo vivía confiado y feliz en nuestra casa. La mujer con la que dormía había estado construyendo sistemáticamente un expediente para destruirme. Me senté en su sofá, rodeado de su vida secreta, tratando de procesar el nivel del engaño. Esto no era una aventura que se salió de control. Era un reemplazo. Frank no solo me robó a mi esposa, había asumido mi papel mientras yo era borrado del guión. Mi teléfono vibró. Mensaje de Laura. Voy a llegar tarde esta noche. No me esperes. Te quiero. Te quiero. Las mismas palabras que probablemente envió desde esa misma cocina mientras Frank cocinaba. ¿Cuántas veces me mandó mensajes cariñosos mientras vivía su otra vida? Saqué el celular y le tomé fotos a todo.
Mi mente de contador entró en modo automático. Documentar, archivar, evidencia. Mientras lo hacía, sentí una calma extraña. 3 días de angustia y dudas se acabaron. Ahora tenía respuestas. Eran devastadoras, pero eran hechos. Laura no tuvo un desliz. Ejecutó un plan de largo plazo para cambiar de vida, conmigo como el daño colateral. Regresé a casa. La laptop de Laura seguía abierta en la cocina. Esta vez, no dudé. Entré a su correo. Ahí estaba todo. Correos con Frank, discutiendo cuándo hacer la transición. Correos con el abogado sobre preparar a Gerardo para lo inevitable. Y uno a su hermana Sara, de hace 2 semanas, que me destrozó. Gerardo está tan distante últimamente. Creo que está pasando por la crisis de los 50, pero no quiere hablar. Estoy tratando de ser paciente, pero no puedo sacrificar mi felicidad por siempre. Frank dice que debo considerar mis opciones. Al leerlo, entendí todo. No solo vivía una doble vida, estaba reescribiendo la historia. Cada noche que yo leía tranquilo mientras ella trabajaba, cada vez que la apoyé para que viajara, cada vez que fui comprensivo con su estrés. Todo lo había torcido para que pareciera que yo era un esposo ausente e insuficiente. Lo más cruel era cómo manipuló mis reacciones. Cuando le sugerí terapia de pareja para comunicarnos mejor, ella aceptó, no para arreglar nada, sino para tener más material en mi contra. Esa noche llegó a las 11. Disculpa, Laura, dijo, dándome un beso en la mejilla. Entretenimiento de clientes. La misma rutina de siempre. Pero ahora veía los hilos de la marioneta. ¿Cómo estuvo la cena?, pregunté. Productiva, creo. Estamos tratando de asegurar ese contrato grande. Se preparó un té con total naturalidad. Frank también estuvo ahí, por supuesto. Él manejará la cuenta. Frank también estuvo ahí. Por supuesto. Me pregunté si se habrían reído de mí en su apartamento antes de que ella regresara a actuar de esposa. Eso está bien, dije. Tú y Frank hacen buen equipo. Laura hizo una pausa con la taza en el aire. Sí, lo hacemos. Él realmente entiende el negocio. Su voz tenía una calidez que solía ser para mí. Ha sido clave en los últimos éxitos. Asentí, siguiendo el juego. Pero por dentro, estaba contando los días. ¿Cuánto faltaba para la demanda? ¿Cuánta evidencia más necesitaba? Esa noche, acostado a su lado, escuchando su respiración, supe que mi esposa ya no existía. En su lugar había alguien capaz de mirarme los ojos, aceptar mi apoyo y planear mi destrucción al mismo tiempo. La pregunta no era si mi matrimonio había terminado. La pregunta era si alguna vez fue real. Elegí la mañana del sábado para la confrontación. Laura estaba en la cocina con su bata amarilla, tomando café y revisando el celular. Una escena doméstica perfecta que ahora me daba asco. Tenemos que hablar, dije. Puse la carpeta con la evidencia sobre la mesa, justo en medio de los dos. Laura levantó la vista. Vio los documentos. Su taza se detuvo en el aire. Por un segundo vi alivio en su cara. ¿De qué se trata esto?, preguntó, pero sin confusión. Sabía perfectamente qué era. Fui a tu apartamento ayer, el del complejo residencial. Usé la llave que estaba en el cajón de las porquerías. Laura bajó la taza con cuidado. Se acabó la esposa amorosa. Se enderezó y me miró con una frialdad que no le conocía. Ya veo, dijo con voz tranquila. ¿Cuánto sabes? La pregunta fue un golpe seco. No hubo negación, ni llanto. Solo una evaluación de daños. Todo, dije. El apartamento, Frank, el plan de divorcio, la estrategia legal. Todo. Ella sintió despacio, tamborileando los dedos en la mesa. Estaba calculando. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el jueves. Fui a tu oficina y el guardia me dijo que veía a tu esposo todos los días. Se refería a Frank. Laura soltó una risita seca. Pobre Carlos. Siempre habla demasiado. Tomó un sorbo de café. Supongo que esto complica las cosas. ¿Complica las cosas? Sentí que la voz se me quebraba. Laura, llevamos 28 años casados. Vives con otro hombre y planeas divorciarte y dices que complica las cosas. Ella suspiró, irritada. Gerardo, no seas dramático. Ambos sabemos que este matrimonio terminó hace años. ¿Ambos sabemos? La miré fijamente. Yo no sabía nada. Yo pensaba que éramos felices. Laura soltó una carcajada sin humor. ¿Felices? Gerardo, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? ¿Cuándo te interesaste por mis metas? Eres pasivo.
Te conformaste con tu despachito contable y tus noches de tele. Dejaste que yo cargara con el éxito, con la responsabilidad de construir una vida real. Siempre te apoyé. Siempre estuve orgulloso de ti. Fuiste un espectador. Me cortó con el tono que usa para despedir gente. Yo crecí, cambié. Tú sigues siendo el mismo de hace 20 años. Frank es ambicioso. Me desafía. Quiere construir un imperio. Tú solo quieres comodidad. Cada palabra era un cuchillazo. Si te sentías así, ¿por qué no me dijiste? Lo intenté, Gerardo. Dios sabe que lo intenté. Pero cada vez que hablaba de viajar más, de mudarnos, de crecer, tú ponías excusas. Estabas feliz con lo poco que teníamos. Repasé los años en mi cabeza. Las veces que ella sugirió cambios, y yo pensé que eran charlas casuales. Ella estaba llevándome la cuenta. Así que decidiste reemplazarme en lugar de trabajar conmigo. Su cara se suavizó, pero con una paciencia condescendiente, como si le explicara a un niño. No fue el plan. Conocí a Frank hace 3 años. Él es todo lo que tú no eres, dinámico, con hambre. Al principio fue respeto. Luego amistad. Luego algo más. ¿Cuándo? Susurré. ¿Cuándo se volvió algo más? Ella inclinó la cabeza, recordando. Hace 2 años. Frank cerró su primer gran trato. Salimos a celebrar, y nos quedamos hablando hasta las 3 de la mañana de nuestros sueños. Fue la conversación más estimulante que había tenido en años. ¿Llegaste a casa esa noche? Dijiste que la cena con el cliente se alargó. En cierto modo, así fue, dijo con frialdad. Esa noche me di cuenta de lo que me faltaba. Frank quiere comerse el mundo. Tú solo quieres estar tranquilo. Y eso justificó mentirme 2 años. Por primera vez, se molestó de verdad. No mentía, Gerardo. Te estaba protegiendo. Tú no estabas listo para la realidad. Nuestro matrimonio ya estaba muerto. Tú solo no querías verlo. Nuestro matrimonio terminó porque tú decidiste que había terminado, respondí. Porque encontraste a alguien que coincidía mejor con tus ambiciones que yo. Nuestro matrimonio terminó porque dejaste de crecer. Laura se puso de pie y caminó hacia la ventana con esa elegancia que me enamoró hace 30 años. Seguí esperando que desarrollaras alguna pasión por algo, cualquier cosa más allá de tu rutina. Pero nunca lo hiciste. Eres el mismo hombre a los 56 que eras a los 36, y yo no soy la misma mujer. La miré a contraluz. Sus palabras eran cuchilladas, pero tenían verdad. Yo había estado contento con nuestra vida de una manera que ella nunca lo estuvo. Yo encontraba paz en nuestras noches tranquilas, en nuestros éxitos modestos, en la rutina estable. Mientras ella soñaba con imperios, yo estaba agradecido por lo que teníamos. Así que tú y Frank han estado planeando deshacerse de mí. Laura se dio la vuelta. Su cara volvió a ser la de la directora ejecutiva. Hemos estado planeando nuestro futuro. El divorcio siempre iba a ser necesario, pero queríamos manejarlo de una manera que fuera menos disruptiva para todos. ¿Menos disruptiva? Saqué el resumen de la consulta legal de la carpeta. Has estado construyendo un caso en mi contra durante meses. Abandono emocional. Incompatibilidad de estilos de vida. Has documentado todo lo que hago para usarlo en mi contra. Por primera vez, se vio incómoda. El consejo legal fue para protegernos a ambos. El divorcio se puede poner feo si la gente no está preparada. ¿Protegernos a ambos? Laura, has estado destruyendo mi reputación con nuestros amigos, haciéndome ver como un esposo inadecuado que te orilló a buscar la felicidad en otro lado. He sido honesta sobre el estado de nuestro matrimonio, dijo a la defensiva. Si eso te hace sentir incómodo, tal vez deberías preguntarte por qué. Su lógica era mareante. Ella era la infiel, la mentirosa, la manipuladora, pero de alguna manera, yo era el que tenía que examinarse. Era un nivel de manipulación psicológica que me dejaba sin piso. ¿Lo amas?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo. Su expresión se suavizó, pero no para consolarme. Sí, amo a Frank de una manera en que nunca te amé a ti. Él me desafía, me inspira, me hace querer ser mejor. Con él, siento que estoy viviendo, no solo existiendo. Me miró fijo, ni cruel ni amable, solo honesta. Contigo me sentía segura, cómoda, no desafiada. Durante mucho tiempo, pensé que eso era suficiente. Pero no lo es, Gerardo. Quiero más que seguridad. Me quedé callado, absorbiendo el golpe. 28 años de matrimonio, y lo que ella más valoraba de mí, mi capacidad para dar seguridad, era lo que ahora despreciaba. Lo que yo veía como amor y compañerismo,
Ella lo veía como un ancla. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Laura se sentó de nuevo, relajándose ahora que entrábamos en terreno práctico. Ahora lo manejamos como adultos. Iba a presentar la demanda el mes que viene de todos modos. Esto solo acelera los tiempos. ¿El mes que viene? Frank y yo queremos casarnos en Navidad. Una ceremonia pequeña, solo familia. Hizo una pausa, quizás dándose cuenta de cómo sonaba eso. Esperaba que pudiéramos hacer esta transición lo más fluida posible. Para todos excepto para mí. Gerardo, estarás bien. Tienes tu práctica, tus rutinas, tus placeres simples. Probablemente serás más feliz sin la presión de intentar seguirle el ritmo a alguien como yo. La condescendencia era brutal. Incluso revelando su traición, se vendía como la que me hacía un favor al irse, como si mi felicidad fuera una carga que ella había estado soportando generosamente. Confía en ti, dije en voz baja. Lo sé, y lamento que tuviera que terminar así. Pero Gerardo, ambos merecemos estar con alguien que nos entienda. Tú mereces a alguien que aprecie tu tranquilidad, y yo merezco a alguien que comparta mi ambición. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real. No era una traición, era un desajuste mutuo. Era una maestra en reformular su engaño como una epifanía espiritual. ¿Cuándo quieres que me vaya?, pregunté. Pareció sorprendida. No tienes que irte ya. Podemos resolver los detalles con los abogados. No soy despiadada, Gerardo. No despiadada, solo calculadora. Capaz de mantener un engaño de años mientras planeaba mi reemplazo. Pero no despiadada. Me puse de pie. Me sentía viejo. Contactaré a un abogado el lunes. Gerardo, me llamó cuando llegué a la puerta. Me di la vuelta. Se veía casi como la mujer con la que me casé. Casi. Realmente lamento que haya pasado así. Nunca quise lastimarte. Le busqué en la cara alguna señal de que entendía la magnitud de lo que hizo. Pero solo vi un arrepentimiento leve, como el de alguien que toma una decisión de negocios difícil. No, dije. Solo querías reemplazarme. El daño fue colateral. Mientras subía las escaleras, la escuché hablar por teléfono. Su voz sonaba animada, diferente. Estaba llamando a Frank. Le estaba diciendo que el secreto había salido, que podían adelantar los planes, que el estorbo ya estaba manejado. Me senté en la orilla de la cama, rodeado de los restos de una vida que creí real. La mujer de abajo no era la persona con la que me casé, o tal vez sí lo era, y yo nunca la vi. De cualquier forma, el Gerardo que creía en su matrimonio estaba muerto. Mañana empezaría a desarmar 28 años de vida. Pero esa noche, necesitaba llorar no solo por mi matrimonio, sino por el hombre que fui. El lunes por la mañana, estaba sentado frente a David Morales, el mismo abogado que había hecho nuestros testamentos. La ironía era perfecta. Laura lo consultó para divorciarse de mí, y ahora yo le pedí ayuda para protegerme de ella. Gerardo, tengo que decirte que esta es una de las estrategias de divorcio más calculadas que he visto en 30 años, dijo David revisando las fotos y documentos. Tu esposa lleva mucho tiempo construyendo este caso. Asentí. ¿Qué opciones tengo? David se reclinó en su silla. La buena noticia es que su estrategia dependía de que tú fueras el marido ignorante. El hecho de que lo descubrieras antes cambia todo. Golpeó el resumen de la consulta legal. Ella planeaba pintarte como emocionalmente no disponible, pero podemos destruir esa narrativa. ¿Cómo? Con hechos. Has sido el cónyuge estable por 28 años. Nunca fuiste infiel. Apoyaste su carrera y manejaste las finanzas responsablemente. David sonrió. Y más importante, tienes evidencia de su engaño sistemático y adulterio. Eso importa, incluso en un divorcio sin culpa. Me explicó que su mala conducta afectaría la división de bienes, y sobre todo, que sus planes documentados para manipular el proceso destruirían su credibilidad ante un juez. Hay algo más, dije, sacando mi carpeta de análisis financiero. Hice números el fin de semana. Laura gana 200.000 al año, pero nuestros gastos superan su salario. Yo he estado poniendo 80.000 anuales en la cuenta conjunta, quedándome solo con lo básico para mí. Pensé que estaba siendo generoso, ayudándola a ahorrar. Señalé los retiros. Pero ella ha estado usando nuestros ahorros conjuntos para pagar el apartamento con Frank. La revelación estaba en los detalles. Mientras yo vivía modestamente, ella usaba nuestro dinero para financiar su vida paralela. La renta, las cenas, los viajes de fin de semana, los regalos. Todo pagado con mi dinero. Esto es fraude, dijo David.
Usar activos maritales para financiar una relación adúltera es grave. Eso va a afectar la división de bienes. Pero no había terminado. Hay más, dije, sacando los documentos corporativos. Laura ha estado transfiriendo responsabilidades a Frank en Meridian sin autorización de la Junta. Lo está preparando para ser director y a ella presidenta. Los ojos de David brillaron. Explícame. Frank fue contratado hace 3 años, pero Laura le ha dado poder que requiere aprobación de la Junta. Básicamente, está reestructurando la empresa para beneficiar a su amante. Nunca presentó esto oficialmente. Usé los datos públicos con el plan de negocios que encontré en su apartamento. Estaban haciendo cambios estructurales a espaldas de los accionistas. Ha estado operando bajo la idea de que puede usar la empresa como su patio de recreo. Continué. Pero la Junta no sabe de su relación, y menos de la reorganización. David tomó notas rápido. Gerardo, esto ya no es solo un divorcio. Si esto es cierto, Laura enfrenta consecuencias profesionales graves. No me dio placer pensarlo. Aún la amaba de alguna forma, pero no podía ignorar que había traicionado no solo a mí, sino a su ética profesional. ¿Qué recomiendas? Demandamos primero, dijo David. Nos adelantamos a su narrativa, y nos aseguramos de que la Junta de Meridian sepa lo que pasa bajo sus narices. Esa tarde hice algo que iba contra mis instintos de 28 años. Dejé de proteger a Laura. Llamé a Ricardo Herrera, el presidente de la Junta. Gerardo, ¿en qué puedo ayudarte? Su voz era cálida. Ricardo, necesito informarte sobre problemas de gobierno corporativo en Meridian. Hay cambios estructurales que no han sido autorizados. ¿Qué tipo de cambios? Le conté todo. Me apegué a los hechos, sin meter mi drama personal. Ricardo escuchó en silencio, haciendo preguntas puntuales. Dios, Gerardo, ¿estás diciendo que Laura está reestructurando la empresa sin aprobación? Estoy diciendo que hay una desconexión total entre lo que pasa operativamente y lo que se informa a la Junta. ¿Y por qué me dices esto? Porque creo en la integridad corporativa. Y porque la Junta tiene derecho a saber. Colgué con una mezcla de satisfacción y tristeza. Durante años, fui el esposo que le limpiaba el camino. Ahora era el que le ponía el obstáculo. Esa noche, Laura llegó tarde, tensa. Tenemos que hablar, dijo, tirando el maletín. ¿Sobre qué? Sobre la llamada que me hizo Ricardo Herrera. La Junta ordenó una revisión completa. Sus ojos destilaban odio. Estás tratando de destruir mi carrera. Solo compartí información fáctica, dije tranquilo. No te hagas el inocente. Sabías exactamente lo que hacías. Sí, lo sabía. Igual que tú sabías lo que hacías cuando pasaste 2 años planeando mi reemplazo. Laura se quebró. Esto es diferente. Esto afecta mi reputación, mi vida. Tu aventura con Frank también afecta eso. La Junta se iba a enterar de que reestructuraste la empresa para beneficiar a tu amante. Solo les di un adelanto. Me miró como si fuera un extraño. El esposo pasivo había desaparecido. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero que dejes de tratarme como estúpido. Quiero que entiendas que tus acciones tienen consecuencias. No voy a desaparecer en silencio. La revisión pasará, dijo, defensiva. No hay nada ilegal. Quizás no ilegal, pero una reestructuración no autorizada para beneficiar a tu pareja oculta es difícil de explicar. Por primera vez, la vi asustada. ¿Qué hace falta para que esto pare? No va a parar, Laura. Tú empezaste esto. Ahora lidiamos con las consecuencias. Estás destruyendo todo por lo que trabajé. Tú lo destruiste sola, negué con la cabeza. Yo solo me niego a seguir encubriéndote. Esa noche, mientras ella hacía llamadas frenéticas encerrada en su despacho, me di cuenta de que algo cambió. Durante 28 años, yo me adapté a ella. Ahora, ella tenía que adaptarse a las consecuencias. No era venganza, era dignidad. Laura construyó su plan, asumiendo que yo sería el mismo tapete de siempre. Se equivocó. Al día siguiente, presenté la demanda de divorcio. Después de 56 años creyendo que el amor es aguantar, aprendí que a veces el amor es saber cuándo poner un alto. 6 meses después, estaba en la cocina de mi nuevo apartamento, haciendo café para uno, sintiendo una paz real. El sol entraba por las ventanas de un espacio que era solo mío, libre de mentiras. El divorcio se finalizó hace 3 semanas. Ante las pruebas de fraude y adulterio, Laura tuvo que ceder. Me quedé con la casa, que yo pagué en gran parte, y recuperé el dinero que ella gastó en Frank de nuestros ahorros. Fue un acuerdo justo, muy lejos de lo que ella planeaba darme.
Pero la verdadera justicia vino de fuera. La revisión en Meridian fue devastadora. La Junta descubrió la toma de decisiones no autorizada y los conflictos de interés. Frank fue despedido de inmediato. Su puesto dependía de su juicio profesional, y acostarse con la directora era incompatible con eso. Laura conservó su trabajo, pero apenas. La pusieron en libertad condicional, le quitaron poder de firma y le asignaron una niñera operativa. La mujer que vivía por su autonomía ahora estaba más vigilada que un pasante. El apartamento del complejo residencial fue abandonado. Frank se mudó a otra ciudad a un trabajo menor. Laura se mudó a un departamento modesto cerca de la oficina. Su imperio se derrumbó. Me enteré por chismes. Un día me encontré a Sara Martínez, colega de Laura, en el súper. No tenía idea, me dijo. Ella lo contaba como si ustedes se hubieran distanciado mutuamente. Nadie sabía lo de Frank. Eso me validó. Laura engañó a todos, no solo a mí. Pero el cambio real fue interno. Por primera vez vivía sin la presión de la insatisfacción ajena. Mi apartamento era pequeño, pero se sentía enorme. Podía leer, cocinar lo que quisiera, vivir sin miedo a decepcionar a alguien que ya tenía un pie afuera. Incluso empecé a salir. Conocí a Margarita, una viuda de mi iglesia. Una mujer gentil que amaba los libros y las cenas tranquilas. Ella veía mi contentamiento como una virtud, no como un defecto. Su afecto sin agenda fue una revelación. Laura tenía razón en algo. Éramos incompatibles. Ella necesitaba engañar para sentirse viva. Yo necesitaba verdad. Una tarde de primavera, sonó mi teléfono. Era Laura. Gerardo. Su voz sonaba vieja, cansada. Quería disculparme. Esperé. He tenido tiempo para pensar. No te merecías lo que hice. No, no lo merecía. Me convencí de que el matrimonio había muerto para no sentir culpa. Pero la verdad es que lo maté yo cuando decidí que no era suficiente. Me dio curiosidad. ¿Por qué me dices esto ahora? Laura soltó una risa triste. Porque perdí todo lo que creía querer. Frank y yo duramos 6 semanas después de que se fue. Resulta que nuestro gran amor era solo la emoción del secreto y el dinero de la empresa. Sin eso, no había nada. Lo siento, dije. ¿En serio? Sí. Siento que tiraras 28 años a la basura por una fantasía. Siento que lastimaras a tanta gente por nada. ¿Alguna vez piensas qué hubiera pasado si hubiéramos hablado? A veces, admití. Pero el problema no fue que quisieras más, Laura. El problema fue que elegiste la traición en lugar de la honestidad. Lo sé ahora. Espero que seas feliz. Espero que encuentres a alguien que valore lo que yo no vi. Ya lo hice, le dije. Se llama Margarita. Es honesta y no manipula. Bien. Te lo mereces. Colgué y me quedé en el balcón viendo el atardecer. Hace un año vivía una mentira. Ahora estaba solo, pero no solitario. Había aprendido que mi capacidad de lealtad no era una debilidad, solo se la había dado a la persona equivocada. Laura veía mi paz como estancamiento. Margarita la veía como un refugio. Esa noche me fui a dormir agradecido. No por el dolor, sino por la libertad. La traición de Laura me liberó de una relación que me estaba apagando. Ella merecía a alguien que jugara sus juegos. Yo merecía un amor sin condiciones ni estrategias de salida. Apagué la luz de mi apartamento pequeño y honesto, sabiendo que, por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.